Vamos a continuar con el bloque de las comunicaciones siguiendo el esquema de ayer, intervenciones de 10 minutos con luego preguntas de 5 minutos. Para no dilatarme más en el tiempo, comienzo con la presentación de la primera comunicante, la profesora Encarnación La Espina, que va a hablarnos de Sistema de Acogida e Integración en España, un examen multinivel. Muy buenos, funciona, ¿no? Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la organización por también abrir este espacio para pequeñas comunicaciones y es todo un lujo poder asistir, haber escuchado las ponencias de la primera parte y en principio, dado que intentaré ceñirme al máximo al tiempo que se me ha concedido, voy a intentar dar unas pinceladas del tema que había propuesto y sobre todo marcarlo porque así es obligado a hacerlo en lo que es un trabajo que estamos realizando desde la Universidad de Deusto en colaboración con la Universidad de Comillas respecto a lo que es uno de los ámbitos en los que consideramos que hay como un vacío o una oportunidad de mayor análisis, sobre todo en la coyuntura de crisis del sistema europeo de asilo, no tanto de crisis de los refugiados, que es mal llamada, sino para sobre todo hacer ese examen de cómo se está llevando a cabo la gestión de esos procesos, tanto de acogida como de integración, en el caso del territorio en el Estado español. Y viendo también las diferencias que existen, no solamente a nivel competencial, sino también marcando tres perspectivas de estudios muy diferenciadas. Por una parte, lo que son las directrices jurídicas políticas que marcan cómo se lleva a cabo esos procesos de acogida y a posteriori cómo se realiza esa integración o cómo se facilita o se promueve esa etapa final, por así decirlo, de ese recorrido. Y en el caso concreto de las personas o la población solicitante o que se le va a conceder un estatuto de protección internacional, pero al mismo tiempo hay otro bloque importante de lo que es la realidad, que es la que tiene mayor movilidad o mayor variabilidad porque no existen criterios homogéneos, que es cómo se están implementando a nivel de políticas e iniciativas de las distintas comunidades autónomas a la hora de materializar esas directrices que son muy parcas respecto a esas condiciones de acogida e integración. La primera dificultad en este análisis que se propone por parte de estas dos universidades, en concreto desde la parte que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Deusto respecto al territorio de Vizcaya, que nos hemos encontrado en los trabajos de campo que hemos realizado, es que incluso los documentos o la información, los planes de actuación que estamos analizando, vemos que existe a nivel de análisis o de presentación de esos sistemas de acogida e integración una especie de sinonimia aparente que tiene también unas disfuncionalidades a la hora de medir la eficacia de esos procesos, tanto de acogida como integración. Y al mismo tiempo tenemos un solopamiento, por eso hablo de exámenes multiniveles, porque no tenemos directrices solamente de un ámbito competencial, sino que hay una justaposición, incluso sobreposición de distintos niveles que en un momento dado no se tienen en cuenta y en otros están menos desarrollados. Intentaré explicarme de la forma más esclarecedora respecto a este punto. ¿Por qué digo que se utilizan de una forma sinonímica? Quizás el primer error que se puede plantear respecto a cómo se modulan los sistemas de acogida e integración lo vemos en la propia Convención del Estatuto de Refugiados, en sus documentos más soft law, que hacen una asimilación, por así decirlo, entre lo que es la acogida y la integración, como si fueran dos variables que simplemente por una cuestión temporal se van sucediendo o se va pasando una fase. Esa misma dificultad sinonímica se presenta si vamos a nivel de dispositivos arbitrados respecto a cómo se gestiona solamente la acogida o los llamados itinerarios de integración a nivel estatal, lo vemos en la cuestión, el planteamiento, las directrices marco que se ha establecido en el manual de gestión de los sistemas de acogida e integración para el territorio nacional. En este caso vemos como hay un eje, un cronograma, un eje temporal que marca cómo se va a desarrollar esos sistemas de acogida e integración. Se llama específicamente itinerarios de integración cuando vemos que realmente la integración no abarca las tres fases que se determinan entre primera acogida en centro, en fase de integración y una llamada fase de autonomía, y por tanto se llama todo itinerario de integración cuando realmente no estamos hablando en todas las tres fases de un itinerario de integración como tal. Y algo que también puede chocar o resulta un poco sorprendente para aquellos que han analizado políticas de implementación de procesos de integración para
colectivo migrante en general, sino una concreta especificación respecto a la población solicitante, solicitante o con estatuto de protección internacional, vemos que no hay un eje temporal, no hay un marco temporal que determina que al cabo de, en caso general, ese itinerario tendrá una duración de 18 meses o bien de 24 meses. Vemos que está como acotada temporalmente las fases por las que pasa una persona una vez que haya solicitado la protección internacional, mientras se estudia su expediente como tal de solicitante de asilo, en su caso, después con independencia de la resolución de ese expediente, también esas fases las va a adquirir o va a tener mayores o menores posibilidades de culminar, por así decirlo, un procedimiento de integración con independencia de cómo se ha podido cerrar cada una de esas fases tal y como están marcadas desde este manual y desde el propio, con los dispositivos que se determinan. Por tanto, en estos tres ejes que simplemente tienen como variable diferencial el hecho de que se haya situaciones de vulnerabilidad en aquellos que han solicitado protección internacional y estén dentro de las categorías de situaciones de vulnerabilidad reconocidas, no solamente por lo que es el marco jurídico de la ley de asilo, sino también, sobre todo, por lo que es las pautas marcadas por una directiva que cabe reseñar que no ha sido aún traspuesta al nivel nacional, es decir, hay otros 20 Estados miembros que no han llevado a cabo una implementación, una transposición de la Directiva 2013/31, que es la que determina las condiciones mínimas de acogida de las personas solicitantes de protección internacional una vez llegados al territorio del Estado miembro que está estudiando o examinando esa primera solicitud de asilo. En este caso, si bien esa directiva es un denominador común que marca unas pautas mínimas, además podríamos tener como indicadores de calidad para analizar esos procesos de acogida e integración, si esas condiciones materiales se llevan a cabo en condiciones de adecuación, de suficiencia, es decir, son conforme también a las situaciones específicas de cada uno de los solicitantes de protección internacional, vemos que el no haber traspuesto esa directiva genera también disfunciones o incluso ha perdido la oportunidad, en el caso concreto de España, de poder ampliar o mejorar algunos aspectos de mayor laguna, por así decirlo, o de mayores fallas a la hora de realizar esos procesos de acogida. En concreto, uno de los puntos que sería, que es lo que primeramente puede resultar dar un balance negativo de cómo se lleva a cabo la primera fase de acogida en centro, por el hecho de no haber traspuesto esa directiva europea, se da en el momento en que, por ejemplo, sorprendentemente, los itinerarios que marca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es el que coordina a nivel general esos dispositivos de acogida e integración junto a las ONGs que colaboran en ese sistema de acogida de la red pública nacional, que, por ejemplo, la primera fase de derivación y examen que se lleva a cabo en los centros de primera llegada, primerísima llegada, como son los CETI en Ceuta y Melilla, no entran dentro de ese itinerario de acogida e integración que marca como pauta exitosa de un recorrido hacia un proceso de integración determinado. Entonces, siendo contraviniendo incluso la letra del artículo 3 de esa directiva que dice, desde el momento que se solicita hasta que finalice el procedimiento de solicitud de protección internacional, las condiciones materiales de acogida tienen que mantenerse, preservarse y garantizarse en todo momento, con independencia de la fase en que se encuentre. Vemos, por tanto, que a nivel nacional esas condiciones materiales se ponen en un paréntesis global en el caso de la primerísima llegada, dependiendo del lugar de cómo se accede al territorio para poder solicitar la misma, y en cambio se pondría el contador a cero para el proceso de acogida a partir de la segunda fase, que tiene una duración de 6 meses, en el caso de no darse situaciones de vulnerabilidad, que también no son fácilmente detectables de acuerdo a los mecanismos. Los últimos informes, tanto de CEAR como de Amnistía Internacional, han puesto una llamada de atención sobre todo a la hora de identificar esas situaciones de vulnerabilidad, que aunque sí que haya simplemente el diferencial entre un procedimiento general y un procedimiento con situaciones de vulnerabilidad es simplemente la prolongación en el tiempo de ese itinerario, es decir, en un caso se acaba a los 18 meses, como decía, y en otro, en cambio, se acaba a los 24 meses. Incluso para alguien que analiza aspectos de eficacia y de implementación de procesos de integración, puede llegar a ser sorprendente que para el caso concreto de población solicitante de protección internacional, hasta que consigan ese estatuto de protección internacional, vemos que la diferencia está en simplemente una diferencia temporal, una acotación temporal, cosa que en el resto de colectivos migrantes no existe una demarcación temporal en el momento que se establece una forma idealizada, por así decirlo, o como un parámetro general de que a partir del
del 25º mes, uno ya ha entrado en esa fase de autonomía y, por tanto, sí que puede acogerse a los programas de integración especiales o genéricos. Al mismo tiempo, al nivel de las competencial por diferentes comunidades autónomas, que es lo que estamos analizando más en profundidad en estos dos proyectos que he comentado, vemos que incluso las competencias, porque en políticas de integración, con independencia del momento en que se ha empezado a introducir, bajo mi punto de vista erróneamente, la población de solicitante de protección internacional, dentro incluso de la Agenda Europea de Inmigración, no se había puesto el foco en que eran potenciales beneficiarios de procedimiento o destinatarios de esos procesos de integración. Solo a partir de la coyuntura de la crisis, mal llamada crisis, se ha pensado que era uno de los destinatarios de las políticas de integración. En una confluencia de preocupaciones por indicadores de cómo se lleva a cabo esa integración, se ha obviado la necesidad de introducir o de ampliar ese colectivo. Y ahora, por ejemplo, a nivel de comunidades autónomas, que también han sufrido en la época de recortes, también de falta de vigencia de sus propios planes de integración, de la necesidad, se ha planteado en este momento, de qué hacer. Es decir, los planes que existentes a día de hoy en vigor, que solamente son 5 las comunidades autónomas que tienen un plan de integración y convivencia, que era la siguiente modalidad a partir de las reformas estatutarias en las que se han reconocido ámbitos de las políticas de integración que están en mano o son competencia compartida con las comunidades autónomas. Vemos que a partir de esas reformas estatutarias, en el momento de concienciación también por las demandas de la sociedad civil, de que hay una necesidad de aumentar o de dar mayor cobertura a necesidades específicas de colectivos que no solamente están en un colectivo general, vemos que solamente son 5 las comunidades que han establecido esos planes de actuación, pero no hay ninguna referencia, salvo en 2, que son las comunidades que tienen mayor número de volumen de solicitantes de protección internacional y que en un futuro van a poder recibir, en el caso de que sean resuelta favorablemente su solicitud, tendrán reconocido un estatuto de refugiado, un estatuto jurídico de refugiado o de un estatuto de protección subsidiaria. No hay pautas específicas, salvo en estas 2 comunidades, Comunidad Autónoma de Madrid y en Cataluña. El resto de las comunidades tiene que intentar introducir en esos planes, que digo que están ya agonizando. Si teníamos el marco de las cuotas de acogida que ha comentado Alparsoro, el 1 de septiembre veremos cómo se han desincumplidos, como la crónica de una muerte anunciada, es decir, ya sabemos que no se van a cumplir. En el caso de las comunidades autónomas también es las que desde abajo, por así decirlo, están presionando para, ante la realidad la que tienen que verse cada día, ver cómo poder solucionar esos problemas que afectan en su medida en el ámbito competencial de cada comunidad autónoma y además también con un fuerte impacto en lo que son los municipios y el ámbito local, pero realmente las determinaciones, las 3 categorías jurídicas que son las que determinan cómo se van a llevar a cabo las velocidades y los procesos de integración dependen en definitiva de competencias exclusivas del Estado para determinar cuánto van a durar los procedimientos de reconocimiento de estatutos de protección internacional, y eso en definitiva determina también el acceso a los derechos imprescindibles que marca la propia Convención del Estatuto de Refugiados. No podemos hablar de una forma homogénea de mismos perfiles o categorías jurídicas, dado la estructura que existe en el marco jurídico-político de cada Estado de España, pero también de otros Estados miembros, de que no habrá diferentes procesos de integración, ya no solamente por situaciones de vulnerabilidad o procedimientos generales, sino también porque los catálogos de derechos van ampliándose o se van constriñendo y con independencia de si se ha reconocido o no ese estatuto jurídico, pero lo que es más importante, de cuánto se tarda, que es uno de los compromisos de reforma de la Comisión, de los que se ha puesto en la mesa, de cuánto se tarda en reconocer o permitir el acceso a la inserción laboral por medio de esa autorización primera temporal de trabajo, que obviamente si se reconoce un estatuto de refugiado de protección subsidiaria, dependería una autorización de residencia y trabajo permanente, algo que sí que sería el camino a esa autonomía idílica para tener garantías de efectividad en un proceso de integración en la sociedad mal llamada de acogida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sabemos que el tiempo para las comunicaciones es muy corto, pero para que haya un poco de discusión, como ayer, ¿alguna pregunta, alguna cuestión en torno a esta primera presentación? Ella ha hecho referencia
ella ha hecho referencia a que el plan de integración y convivencia se aplica en 5 comunidades autónomas. ¿Cuáles son y cuál es su opinión sobre el contrato de integración que se aplicó en su momento? Muy bien. A ver, yo he comentado que los que están en vigor ahora, que planes de integración o también llamados de convivencia, que no son específicos para la población refugiada, sino dicen en general son planes de integración de la población inmigrante. Ahí un poco entraríamos a juego con la primera ponencia de la profesora Aurelia Álvarez de cómo distinguimos, es decir, el concepto inmigrante sería un concepto extensivo a otro tipo de categorías en ese bipolarismo que también comentaba Galpar Soro. Esas 5 comunidades a día de hoy, que su plan de integración y convivencia está en vigor porque acaba el 2017, serían la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana. El País Vasco está renovando ese plan estratégico de convivencia y diversidad cultural. Y al mismo tiempo, si no recuerdo mal, también sería Aragón. Y en el caso de estas 5, lo que os decía, que solamente específicos, planes de acogida específicos para población refugiada, si en el caso de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, que incluso tiene una oficina de atención al refugiado, entre las previsiones, en Cataluña se ha creado un comité de acogida de personas refugiadas. En el caso de Aragón, en el último plan que está a punto de acabar en 2017, dada la emergencia de la llamada crisis de los refugiados, se ha abierto la posibilidad de crear protocolos de actuación de coordinación interinstitucional para las cuestiones de acogida de las personas refugiadas que se den o que se encuentren en el territorio de la Comunidad de Aragón. Obviamente, esos planes de integración, en el momento que se crearon, porque tiene una vigencia normalmente de 3-4 años, no existía ni a nivel mediático ni el frenesí de llevar a cabo medidas. Es decir, estaban pensados, tan focalizados a un destinatario que era, digamos, el destinatario tipo, o el que había existido por el momento, que era el objeto de preocupación en las políticas de integración a nivel estatal. No estaba pensado para llevar a cabo atención específica a las necesidades de las personas solicitantes o podían ser reconocido un estatuto de protección internacional. Y ahí entra un poco el hecho, en el caso del proyecto que estamos llevando a cabo en Deusto, por encargo de la Diputación Foral de Vizcaya, nos planteaba la propia Diputación, que tiene un programa propio que se llama Goyave, para intentar coordinar entre las distintas instituciones, en el caso que interactúan en el tejido de la sociedad, digamos, del territorio de Vizcaya, que no solamente son las ONG reconocidas también a nivel autonómico, sino también a nivel estatal, las propias instituciones, lo que son el EUDEL, que es como la coordinación, la institución que coordina a todos los municipios del territorio de Euskadi, y al mismo tiempo están también las distintas asociaciones que solamente trabajan a nivel local, pues, por ejemplo, Fundación Yacuría o Cruz Roja, porque hay otras que no tienen sus propias sedes en Euskadi. El problema que planteaban desde la Diputación, que tenían este programa estrella que han lanzado, era especialmente saber si en el caso de recibir, obviamente, las cuotas de acogida no se han cumplido para el territorio nacional, y las que han podido llegar a determinadas partes del territorio nacional no son las mismas, ¿no? Es decir, la misma presión tiene la Comunidad de Madrid o tiene ciudades como Madrid o Barcelona que respecto a, por ejemplo, a Bilbao. Y en cambio ahí sí que planteaban ellos si tenían que aportar algo diferencial para la acogida y la integración de esas personas una vez que se asentaran o tuvieran reconocido estatuto de refugiado en esa comunidad autónoma o en esa provincia en concreto. Puesto que veían que, de hecho, en las discusiones de estos programas había distintos partidos políticos que determinaban que hasta qué punto era interesante hacer un diferente itinerario para la población refugiada reconocida respecto al resto de inmigrantes que asistían y que están dentro de los grupos de exclusión social, o qué tipos de ayudas se podían hacer, no tanto en la fase de acogida, que tiene una mayor cobertura en el paraguas estatal del dispositivo que existe de la red pública de acogida, sino las distintas fases de integración y autonomía. Ellos veían que tenían un ámbito de actuación que también entraba dentro de sus competencias, pero cómo podían coordinarlo y si realmente
merecía la situación que se podía presentar, no tanto a corto plazo, sino a largo plazo, que se establecieran mecanismos diferenciados. Y sobre todo también de acuerdo a lo que establece la propia Directiva 2003/31, es decir, hasta qué punto las situaciones de vulnerabilidad, si por ejemplo hay comunidades autónomas que tienen dispositivos específicos que podrían ser de ayuda, ¿por qué no aprovechar ese background, esos recursos? Es un poco la... Gracias. Gracias. Seguimos con la segunda comunicación que presentan Javier Botell y Marta Pérez sobre movilización ciudadana. Javier, ¿con esto lo pasáis? Bueno, sí. Espera. Buenos días a todas y a todos. Gracias a la Fundación Mainer, al Instituto de Derechos Humanos del Departamento de Filosofía y Derecho de la Facultad de Derecho. Gracias a las personas que han colaborado en la iniciativa. Gracias a los compañeros y compañeras que estáis aquí, en particular a los compañeros y compañeras de la sección de extranjería y derechos humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y al colegio, por supuesto. Estoy aquí hoy como telonero de Marta Pérez Soria y como persona que intervino en el inicio de la movilización ciudadana que dio lugar al nacimiento de la Plataforma Ciudadana Valencia Ciudad de Refugio. Parece mentira que no haga ni un año y medio, ni siquiera un año y medio, perdón, de que todas y todos vimos esta foto, todas y todos nos conmovimos y algunas y algunos tratamos de ponernos en marcha. Esta foto, aparte del valor icónico que tiene, entendemos que tiene un valor positivo, porque fue capaz de movilizar, fue capaz de despertar, fue capaz de poner en marcha algo que estaba y que sigue estando, para mí es muy importante decir que sigue estando en el corazón y en la conciencia de muchas personas, de valencianos, valencianas y de ciudadanos de Europa y de todo el mundo. Independientemente de que los momentos sean mejores o peores. Lo que sorprende mucho es que simplemente no haga ni año y medio de que se produjo esto. Después ha habido muchas otras fotos parecidas. Y bueno, ahí es donde nace la iniciativa. Nace, en primer lugar, es verdad que nace en Twitter y en Facebook, es la realidad, en ese mundo virtual que es peligroso a veces, pero en el que nos movemos tanto, quizás demasiado. Y nace como un grito que es un basta ya, un grito que da lugar a que se inicie esta convocatoria que no tuvo ni padre ni madre, ni color político, ni religioso, ni de ninguna otra índole, sino que fue una iniciativa que pues dio lugar a esta reunión que se tuvo lugar en el Colegio Jesús María el día 4 de septiembre de 2015, por lo tanto no hace ni 18 meses, a la que asistieron cientos de personas y hubo una lista de espera de personas que intentaron acceder al salón y no pudieron hacerlo, que creo que fue de más de 200 personas. Para mí esa respuesta a la llamada y ese camino que se inició supone que la conciencia de la ciudadanía, en particular sobre el derecho de asilo, desborda completamente las decisiones políticas tanto de los gobiernos como de la Unión Europea. El profesor Bauman, a pesar de todo, criticaba en su último libro, a sus 91 años, pero con una lucidez que yo para mí quisiera y creo que muchos también deberíamos querer para esa edad o edades mucho más tempranas, las explosiones carnavalescas de solidaridad e interés detonadas por las imágenes de espectaculares tragedias, así con estas palabras. Y es verdad que es mucho más fácil darle a un botón de me gusta en una página de Facebook que acoger efectivamente. Pero
entendemos que la sociedad valenciana se merece en este aspecto mucho más que el beneficio de la duda. Es verdad que hubo muchos ofrecimientos que a la hora de acoger a personas concretas quedaron en nada. Pero es verdad que a partir de ahí se inició un movimiento, es verdad que se dio esta reunión, es verdad que se dieron otras reuniones, es verdad que la semana siguiente en la sede de Comisiones Obreras se reunieron 150 personas que ya anteriormente habían expresado por vía de correo electrónico su voluntad de colaborar de manera concreta. Se crearon 8 grupos de trabajo que empezaron a trabajar de manera inmediata: legal, acogida, comunicación, sensibilización, personas refugiadas, traducción, idiomas, logística y voluntariado. Es cierto también que se programaron y se llevaron a cabo charlas, la primera de ellas del profesor Javier de Lucas sobre la crisis humanitaria, la segunda de Begoña Lobo, compañera y amiga, sobre acogida y sistema de asilo, y la tercera de Rodrigo Hernández. La temática fue menores refugiados, ya que la mayoría de solicitudes eran para acoger a menores. Es cierto, pero no es menos cierto que la voluntad existía y existe. Se llevaron a cabo charlas en centros educativos, se participó en mesas redondas, se intervino en medios de comunicación, se apoyaron todas y cada una de las movilizaciones relacionadas con, no solo con refugiados, sino también con migraciones. Se coorganizó la marcha europea del 27 de febrero, la más numerosa en Valencia, con el lema Pasaje seguro, Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados. Se mantuvieron varias reuniones institucionales con las diversas administraciones. También es verdad que hemos echado de menos la posibilidad de apoyo y colaboración por parte de otras entidades que han visto a la plataforma más como un rival que como un apoyo. Y finalmente quiero deciros que ni siquiera hace un año del evento que más visibilidad dio a la plataforma, que fue el evento Refugi Illustrat, que tuvo lugar en los días 20 y 21 de febrero, va a cumplirse ahora un año, en Tapinería, donde más de 30 ilustradores prestaron su trabajo solidario y donaron su obra. Cientos de valencianos y valencianas acudieron a la llamada y compraron los dibujos a 10 euros. Se recaudaron 6.000 euros que se están utilizando en acogimiento de personas refugiadas. Si bien en febrero del año pasado, justo hace un año, fue el momento que más capacidad de movilización tuvo la plataforma, porque se lideró la organización de la manifestación Passatge Segur, y se realizó este evento de Refugio Ilustrado, que bueno, desbordó todo lo que estaba previsto. Realmente los dibujos, lo que se hizo fue que ilustradores, más de 30 ilustradores, de ellos algunos bastante conocidos, cedieron sus dibujos, estuvieron haciendo dibujos en directo y vendieron los dibujos a 10 euros, es decir, se vendieron, bueno, hacer los cálculos, muchísimos dibujos. Y bueno, pues eso fue el momento de más peso, pero a la vez internamente fue el momento de cuando empezó el declive a nivel de la colaboración real de las personas en la plataforma. Y esto es debido a 3 cosas bajo nuestro punto de vista. Una fue la no llegada de las personas refugiadas, el incumplimiento de los cupos, es decir, las personas que querían ayudar se vieron decepcionadas porque veían que no podían ayudar porque no venía nadie. Por otro lado, lo que sí podían ayudar, es decir, como supongo que todos sabéis, sí que hay personas refugiadas ya aquí y personas que están en situación bastante precaria cuando va comenzando el procedimiento de acogida. Pasada la primera fase, pues algunos no encuentran vivienda, bueno, realmente se encuentran en situación en algunos casos desesperada, pero las personas que querían ayudar a las personas a los refugiados que veían en la tele. No pensaban que los ucranianos que están aquí también son personas refugiadas, también son merecedoras de derecho de asilo, sino que bueno, la idea que tenían la mayoría de ciudadanos era ayudar a sirios, sobre todo menores y familias. Y bueno, pues esto fue un problema con el que nos encontramos porque realmente hubo muchos ofrecimientos de viviendas, de alojamientos. Aquí una compañera que lo vivió con nosotros
Y luego a la hora de la verdad, pues estas personas eso, querían acoger niños o acoger familias y no otro tipo de personas. Y luego también otra de las causas, la tercera, es que esa foto que ha enseñado Javier de Ailán, pues fue quedando en el olvido y nos fuimos acostumbrando todos a, bueno, a las muertes que se ven a diario en los telediarios en el Mediterráneo y a las imágenes de los campos de refugiados que al principio pues tanto dolor causaron. Pues eso hizo que las personas que colaboraban cada vez fueran menores y la gestión de la propia plataforma cada vez fuera más difícil. Aparte ya se había empezado, a raíz de uno de los eventos que se organizó al principio, se vio la necesidad de tener una forma jurídica, con lo cual se empezó a colaborar con Refugiados Bienvenidos, que es una organización que también es ciudadana, es una organización Refugees Welcome europea, una red europea de ayuda entre ciudadanos que tratan de acoger a ciudadanos en casa desde un punto de vista horizontal y no asistencial. Bueno, entonces se vio, desde el principio se empezó a colaborar y a formar parte de esta red hasta el punto que se ha colaborado dentro de la red europea yendo a alguna reunión fuera y bueno, en la junta directiva. Y pues eso, por un lado la plataforma se dividió en Refugiados Bienvenidos, desde este punto social, que sigue funcionando, con sede en Madrid, aquí en Valencia prácticamente no se está funcionando. Y por otro lado, la parte más reivindicativa, más movilizadora de la plataforma, pues se fue perdiendo en otras iniciativas que perduran y que tienen su identidad propia, por supuesto, como Obrin Fronteres, que sigue dando guerra y que bueno, organiza la semana que viene el fin de semana que viene una manifestación con otras entidades. Básicamente eso es lo que queríamos decir. O sea, la plataforma, es verdad que fue una pena porque fue un momento de verdad en el que desbordó los ofrecimientos de ayuda de la ciudadanía valenciana, desbordó todas las expectativas. Fue increíble, pero bueno, se ha ido perdiendo en parte por la inacción de los gobiernos, porque al final la gente quiere ayudar por algo, y en parte también pues un poco lo que decía Javier en relación a Bowman, ¿no? Porque es más fácil ayudar y de una manera virtual, y luego a la hora de la verdad, pues bueno, cuando hay que hacer cosas o cuando son cosas que no vemos en la tele es más complicado. Bueno, muchas gracias. Abrimos un turno también de preguntas, cuestiones. Sí. Hola. Bueno, yo he estado siguiendo un poco lo que hacéis y sé que hace poco, creo que en diciembre, hicisteis un evento donde repasabais el año que habíais tenido con Valencia Ciutat Refugi, y quería saber si tenéis un documento donde englobáis las actuaciones y todo esto que que habéis hecho durante el año y la evaluación que habéis hecho de ello. No, realmente estamos ahora, porque la verdad que se pasó por una inacción casi total durante unos meses o durante unas semanas, y estamos ahora haciendo un poco esa labor, también por eso presentarnos aquí. Pero directamente la plataforma no hizo ninguna actividad en diciembre, yo creo. ¿No? Pero estáis en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia ¿no? Eso es otra iniciativa. Ah, vale. Se llama La Nostra Ciutat del Teu Refugi. Vale, entonces estoy confundiendo. Sí, el logo es similar y de ahí la confusión. Vale, y bueno, perdón, quería saber también desde vuestro punto de vista de movilización ciudadana, ¿qué creéis que es lo más útil a la hora de trasladar al gobierno, que se supone que lo que queremos hacer es presionar al gobierno? Desde los ciudadanos, lo más útil, si son las manifestaciones, si son pues un concierto como el de Barcelona, que ha sido bastante polémico, o marchas, no sé, ¿qué instrumentos tendríamos los ciudadanos?
Bueno, yo la verdad es que esto es algo que habría que debatir y quedaría mucho que hablar, ¿no? Entonces, es cierto que el modelo de movilización tradicional, pues tampoco lo tengo que decir yo, seguramente está en crisis porque se ha abusado de él, porque se ha utilizado de un modo quizás excesivo. Entonces, a mí me gusta mucho y fue una idea que sobre todo la llevó a cabo Marta, o sea que puedo hablar con tranquilidad porque no es mía, el modelo de Refugio Ilustrat, el modelo del fin de semana de los ilustradores, algo que puede tener mucho impacto en la ciudadanía y que no supone necesariamente pues estar en la calle o manifestarse. Con lo cual no quiero decir que no sea necesaria la manifestación o la concentración tradicional, no. Pero yo creo que hay que ir a otros modelos que puedan tener otro tipo de impacto, que puedan llegar a más personas, a más sectores, porque el problema de las movilizaciones y de las concentraciones, los que hemos ido a muchas, es que generalmente siempre se comenta lo mismo. Otra vez nos vemos las caras. Entonces está bien, pero prácticamente es para llegar a los, podemos decir, entre comillas, a los convencidos, ¿no? Yo creo que hay que profundizar y yo creo que cuando se puede conectar realmente con un sentimiento mayoritario, pues eso merece y merita también un tipo de movilización diferente, algo que suponga ser más profundo, más imaginativo y más acorde con los tiempos. En línea con las redes sociales, pero teniendo mucho cuidado con las redes sociales. Yo creo que, lo decía al principio, las redes sociales, concretamente en este caso, han podido ser incluso dañinas, aunque, desde luego, para difundir algo, pues nada mejor que las redes sociales hoy en día. Yo personalmente, y sin ánimo de ser muy ceniza, la verdad es que creo que es muy complicado que los gobiernos realmente cambien, porque, por ejemplo, cuando empezó con la foto, realmente toda la movilización que hubo, no solo en Valencia, sino en toda Europa, todo el cambio de mentalidad y todas las reivindicaciones que hubo y si vemos la realidad, lo que ha supuesto, o sea, ni siquiera, o sea, nos parecían pocos los cupos que ofrecían y la realidad ha sido ridícula, ¿no? Con lo cual, la verdad es que creo que es una cosa frustrante, pero que los gobiernos creo que no se conciencian con nada o con casi nada. O sea, que movilizar o cambiarles la actitud es prácticamente imposible. Bueno, pues comenzamos ya con la última comunicación a cargo de Antonio Moriel. Le pedimos disculpas porque había preparado un audio, pero por cuestiones de tiempo, para no tener que montarlo, etcétera, pues le hemos pedido que prescinda de él, pero nos lo contará él, le queremos pedir disculpas. Va a hablarnos sobre las escuelas taller, una oportunidad para la inserción sociolaboral de los jóvenes refugiados y refugiadas. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias a los organizadores y organizadoras del Congreso. Bien, decirles respecto al tema del vídeo, que es muy interesante. Les recomiendo que entren en YouTube, en la red de escuelas taller de la Cooperación Española. Hay una serie de vídeos que yo les recomiendo que lo vean porque perdón, en esos vídeos hablan los protagonistas, los jóvenes, los docentes y los promotores de proyectos que se han llevado a cabo. El que tenía previsto era precisamente en América Latina. Bien, comentarles, porque claro, la propuesta de crear escuelas taller para los refugiados y las refugiadas, pues hay que, primero que todo, saber qué son las escuelas taller. Nos llevaría muchísimas horas para poder comentarles con todo detalle, pero voy a intentar abreviarlo dentro del tiempo que disponemos. Es necesario situar en el tiempo dónde nacen y por qué nacen las escuelas taller en España. La situación de mediados de los 80 prácticamente tampoco se va mucho de la actual, pero teníamos unos bajos niveles de formación para jóvenes, graves problemas de inserción laboral, graves problemas de inserción social,
artesanos en vías de desaparición y una gran parte del patrimonio histórico y artístico en situación lamentable. Si lo metemos todo eso en una coctelera, nos faltaría un ingrediente. Ese ingrediente es el dinero. En este caso sería el Fondo Social Europeo. Las escuelas taller nacen en el 1985, va dirigido a jóvenes de 16 a 25 años. He puesto duración de 3 a 2 años. Efectivamente, las primeras duraban 3 años. En el año 93, con una remodelación del programa, porque hay que pensar que el programa nació de forma experimental. En el año 93 se redujeron a 2 años. Yo creo que es un tiempo que está muy bien. Y lo que no está tan bien son las últimas escuelas taller, que han pasado de esos 2 años a 1 año, incluso a 6 meses, en algunas comunidades autónomas. En nuestra comunidad autónoma, pues hay que decir que desde el año 2011 no se ha puesto en marcha ninguna escuela taller. Los talleres de empleo se pusieron en marcha en 1999 y una de las diferencias es que va dirigido a los adultos de 25 en adelante y la duración es de 1 año, aunque también los pasados talleres de empleo se redujeron a 6 meses. ¿Qué es lo que ofrecen las escuelas taller? Las escuelas taller ofrecen a los jóvenes participantes formación en alternancia con el trabajo, práctica y experiencia profesional. Algunos y algunas quizás estén pensando en la formación dual. Efectivamente, hay muchos puntos en común con la formación dual y hay diferencias. La formación dual, entre otras, va dirigido, los jóvenes van a las empresas, en las escuelas taller, y las casas de oficio no van a las empresas, son instituciones. Formación formación general para alcanzar los niveles de educación obligatoria. Eso a partir de 1993 fue un requisito. Es decir, aquellos jóvenes que no tenían la educación obligatoria mínima, desde las escuelas taller se les apoyaba para obtenerla. Formación también en general en búsqueda de empleo, orientación laboral, autoempleo, creación de pequeñas empresas, informática, sensibilización ambiental, igualdad y prevención de riesgos laborales, entre otras de las materias transversales que se han ido impartiendo en el programa de escuelas taller. ¿Qué ofrecen o qué han ofrecido las escuelas taller al entorno donde se desarrollan? Bueno, recuperación y puesta en valor de espacios rehabilitados, una gran cantidad de edificios se han recuperado gracias al programa de escuelas taller. También se ha promovido actividades de servicios relacionados con la tercera edad y grupos desfavorecidos y la integración de jóvenes en su entorno social y fijación de la población. Se ha trabajado mucho en barrios marginales y en zonas despobladas. Hay que decir que el programa de escuelas taller fundamentalmente trabaja obras y servicios de utilidad pública o social. Les estoy dando pistas de la propuesta de escuelas taller y para los refugiados y refugiadas. Algunos ejemplos de escuelas taller, bueno, podríamos citar muchísimos, son miles y miles. Yo destacaría las que están relacionadas con el patrimonio de la humanidad y monumentos emblemáticos. Han habido escuelas taller en la Alhambra, en Mérida, en Aranjuez, en el Escorial, escuelas taller que han estado trabajando el Camino de Santiago. Es una escuela taller en la Ribera de Bermeo, en el País Vasco, donde se han recuperado unos 3 barcos, escuela taller de oficios marítimos en Barcelona, que han trabajado temas marinos. ¿Por qué no trabajar los temas relacionados con el mar desde Valencia, ya que estamos en el mar? Bueno, les estoy lanzando también propuestas de esas escuelas taller que se podrían plantear para los refugiados y las refugiadas, lógicamente, cuando los tengamos, lógicamente. Citar la escuela taller La Aurona de Valencia, donde yo he estado de director 12 años trabajando ahí. Ahí pusimos en marcha dos cuestiones que yo creo que son interesantes y además están dentro de la metodología
de esas escuelas taller para los refugiados, por una parte REAT, que quiere decir reactivando a docentes y alumnos, es otra forma de, digamos, de enseñar. Es una metodología que ahora, si me da tiempo, les comentaré rápidamente. Y los Eurochantier, que son básicamente programas de intercambio y de movilidad. Han habido también escuelas taller de arqueología. Las especialidades, en líneas generales, perdón, es que se me salta esto, no sé por qué. No sé, esto va como va. A ver. Bueno. Bien, las especialidades. Artesanía en general, rehabilitación del patrimonio histórico, albañilería, cantería, pintura, forja, etcétera, rehabilitación del patrimonio mobiliario, medio ambiente y jardinería y servicios a la comunidad, ayudas a domicilio, atención a la infancia, tercera edad. Pensad que no todas las escuelas taller hablan o trabajan el tema de la construcción. Ha habido tantísimas especialidades que necesitaría bastante tiempo para ir enumerando todas y cada una de las especialidades, incluso de las más, no sé, por decir alguna cosa estrambótica, por ejemplo, relacionada con los temas de la producción, cría y comercialización de los caracoles. En Cataluña lo han hecho. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental. Los organismos y promotores. ¿Quiénes son promotores? Bueno, pues las corporaciones locales, organismos autónomos, la propia administración del Estado, las sociedades estatales y otros entes estatales, asociaciones y fundaciones. Fíjese, por ejemplo, no todos los ayuntamientos, indudablemente los ayuntamientos son los grandes promotores del programa. Si pusiéramos ahora unas estadísticas, los ayuntamientos, la gran mayoría, pero la Junta de Andalucía, la Asociación Amigos de Doñana, la Asociación de Vecinos, la primera, en Andalucía, la Asociación Paz y Bien, Cáritas Española, prácticamente está en casi todas las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, prácticamente en varias comunidades autónomas han participado. Nuestra comunidad autónoma, pues no les puedo decir, creo que en una de las escuelas taller. Hablo desde el año 85, del año 85 al 2017. La Fundación Minera Río Tinto, la Junta del Puerto de Málaga, la Universidad de Granada. Hay universidades que han llevado a cabo escuelas taller. En fin, serían muchísimas los promotores fuera de los ayuntamientos. La financiación, en el caso de la comunidad autónoma valenciana, la financiación de la Generalitat Valenciana a través del SEPE, antiguo INEM, y del Fondo Social Europeo. Lo que han estado financiando, o lo que se financia con las escuelas taller, son los costes laborales de todo el equipo docente, del alumnado, los materiales, medios didácticos, las becas, seguro de accidente y el resto de los gastos como materiales para las obras o la maquinaria lo tiene que sufragar el ente promotor. Tienen en la diapositiva un panorama más o menos de la situación del programa del 85 al 2012. Había que incrementar un poquitín el número de escuelas taller, pero podríamos hablar que en torno a las 9.000 escuelas taller y casas de oficio 3.000. En total, pues cerca de 12.000 proyectos se han llevado a cabo en España, en el que han participado pues más de 500.000 de jóvenes y cerca de 85.000 docentes y equipo de apoyo. El programa de escuelas taller también se exportó fuera de España y esto es muy interesante. No sé por qué. Va muy lento. Bien. Se puso en marcha a partir de 1990 con un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación. Actualmente es el AECID la Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo, es quien está llevando toda la labor de las escuelas taller fuera de España. Pero hay ya países, como por ejemplo Colombia, que ya tiene se autofinancia. Colombia, y hay 4 o 5 países que se autofinancian. ¿Qué países
fuera de España tienen escuelas taller. Bueno, les voy a decir rápidamente. Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Argelia, Cabo Verde, Marruecos, Senegal, Filipinas y los territorios palestinos. Hay muchas de estos datos que no se conocen. En total han participado desde el 91 al 2014 cerca de 28.000 alumnos y alumnas en el programa. A ver si se quiere poner en marcha la diapositiva. ¿No se pone? Bueno, pues sigo hablando si tengo todavía un minuto. Bien, comentarles que las escuelas taller para los jóvenes refugiados y refugiadas, la justificación, digamos, que 30 años de experiencia, altos índices de inserción laboral, reconocimiento a nivel internacional, es un servicio de utilidad pública, hay informes que avalan el muy buen funcionamiento de escuelas taller que han recogido a todo el colectivo de inmigrantes, como por ejemplo el informe de las escuelas taller en Navarra de 2015. Está claro que no es lo mismo la integración para un trabajador o para un estudiante que para un demandante de asilo. Indudablemente, eso lo decía la profesora Mercedes López, pero hay que dar una oportunidad, como decía ayer, como se decía ayer en las charlas, decía precisamente Javier de Lucas, se pueden hacer cosas. Esta es una de las propuestas. La metodología, ya he comentado, REACT y los Eurochaté, que lo tienen ustedes en la comunicación, que supongo que les entregarán. Las características, los entes promotores, les he dado pistas de algunos de los entes promotores que se podrían poner en marcha escuelas taller. Participantes, ¿cuántos? Pues yo pienso que siguiendo el modelo de inicio del programa y el modelo que están siguiendo en América Latina, entre 50 y 60 alumnos y alumnas por centro, y una duración de 2 años. Ayudas, una beca para gastos de vivienda, transporte, manutención y los correspondientes seguros médico y de accidentes. Especialidades, también les he dado pistas, no solo rehabilitación de viviendas, incluso sus propias viviendas. Hay escuelas taller que el marco de actuación y el objetivo era hacer las propias viviendas para los jóvenes que han participado. Aquí tenemos un mar y tenemos muchísimas cosas que rehabilitar y donde se podría trabajar. Por último, decirles que, como indicaba Saïr Namir en su libro Refugiados frente a la catástrofe humanitaria, la situación de los refugiados es la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, pensamos que el programa de las escuelas taller puede brindar una excelente oportunidad a los jóvenes refugiados y refugiadas, como así ha sido para miles de jóvenes en España y fuera del territorio desde que se creó el programa en 1985. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Turno para las preguntas, las cuestiones que se quieran plantear. ¿Sí? Sí, en el programa de escuelas taller, yo tengo un hijo que ahora tiene 28 años y él fue beneficiario de ese programa, pero nosotros, hispanoamericanos, como también acompañamos personas refugiadas y solicitantes de asilo, las personas que quieren acceder a los programas de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo, se encuentran muchas veces los solicitantes de asilo con una realidad, y es que como esa tarjeta roja que se vence cada 6 meses y estos programas son de 1 año o 2 años, entonces es un poco excluyente muchas veces y las personas no pueden acceder a ellos. Yo quería preguntar si tiene alguna experiencia donde se haya prorrogado o algo así y la persona pudiera acceder a ser incluida dentro de ese programa. Efectivamente, eso sucede, pero la ventaja del programa de escuelas talleres es la flexibilidad que tiene, y ahí es donde tendríamos que se tendría que trabajar. Es decir, yo recuerdo hace algunos años
porque claro, uno de los requisitos para poder entrar en una escuela taller, los talleres de empleo son para mayores de 25 años, las escuelas de 16 a 25. Uno de los requisitos es estar dado de alta como demandante de empleo, lógicamente. Bueno, pues eso yo recuerdo, y tener permiso de trabajo. Recuerdo que eso se solucionaba en una mañana, ¿correcto? Para que ese joven pudiera entrar en una escuela taller. Yo eso lo he vivido. ¿Ya? Llevo más de 25 años trabajando en el programa de escuelas taller. Indudablemente es buscar las fórmulas y a través de esa flexibilidad que permite el propio programa. Buenos días. Aquí en Valencia, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está el programa de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo en la Dirección General, en el SERVEF, digamos, en el SERVEF? ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a hacer ahora un descanso hasta las 12:30, que comenzaremos con la última sesión. Gracias.